Amén, gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes para la gloria de nuestro Dios en este día. Como siempre, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos para la gloria de nuestro Dios, anhelando siempre que el Señor esté siempre ayudándoles y bendiciéndoles, fortaleciéndoles en todo y cada una de las cosas en las que usted necesite, en todas las áreas de nuestras vidas, que esté el Señor siempre fortaleciéndonos a todos y cada uno de nosotros y ayudándonos a seguir adelante. Amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes y espero en el Señor que la palabra del Señor, la clase de este día puede ser de bendición para todos y cada uno de ustedes y que al final de cuentas todos podamos decir gloria a Dios por toda su bendición. Amén. ¿Qué les parece si oramos, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales, y rogamos a Dios que nos ayude en esta noche, que Él sea quien nos bendiga siempre, que Él sea el que nos instruya a través de su palabra y que todos y cada uno de nosotros podamos tener con la ayuda del Señor ese corazón, ese oído dispuesto para escuchar la palabra del Señor y sobre todo ese ánimo y ese deseo para poder cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Como dice Dios en su palabra, Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y que nosotros en su misericordia podamos dar buena respuesta a ese llamado del Señor a nuestras vidas. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Como siempre, Señor, te rogamos que en tu misericordia tú puedas perdonarnos, que tú puedas ayudarnos a poder estar a cuentas contigo, que toda la maldad, la injusticia y la iniquidad con la que pudimos haber actuado durante la última semana, que seas tú perdonándonos y ayudándonos, Señor, en este inicio de semana. Que seas tú guiándonos, Señor, que seas tú mostrándonos tu palabra, que sea tu hermoso Espíritu trayendo la memoria nuestra para que nosotros podamos darnos cuenta en las cosas que hemos estado fallando y pedirte perdón. Rogarte que tú nos sostengas, que nos dé la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento, que nos des el ánimo para seguir haciendo tu voluntad como a ti te agrada, Señor, mientras tú nos ayudas a alejarnos de todas y cada una de aquellas cosas que a ti no te agradan. Gracias, Padre amado, de antemano. Como siempre te rogamos que seas tú el Maestro por excelencia, el que nos enseñas a todos y cada uno de nosotros a través de tu hermoso Espíritu Santo, trayéndonos a memoria todas y cada una de aquellas cosas, Señor, que tú quieres con las que nosotros te agrademos. Gracias, Padre amado, nos depositamos en tus manos porque sabemos que nunca estaremos en mejores manos que en las tuyas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Que sea el Señor bendiciendo su vida y glorificándose en el caminar de todos y cada uno de ustedes con la ayuda del Señor siempre. Amén. Así que iniciamos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la otra cara de la moneda. Como nosotros pudimos ver, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales, la semana pasada hablamos acerca de las personas que se quieren dar a conocer a sí mismos, ¿no? Que quieren mostrarse ante las demás personas para que las demás personas lo miren a Él y no precisamente para que miren a Dios a través de ellos, sino más bien para que sus miradas queden puestas en la persona misma. Pero hoy en día vamos a hablar de todo lo contrario, de las personas que literalmente eh, viven para el Señor, glorifican al Señor, pero son aquellas terceras personas que lo ven a uno los que tiran el crédito por la basura. Amén. Así que en este día la palabra la encontramos igual en el mismo versículo, en los mismos versículos de la semana pasada, pero con un enfoque diferente, ¿no? Dice así en Juan capítulo 10, versículos 24 y 25, los cuales dicen, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y el versículo a estudiar es exactamente el mismo de la semana pasada, el cual dice así,
Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Gloria al Señor. Como podemos ver, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, es por demás el que Jesús les declarara a estos hombres abiertamente una vez más que Él era el Mesías enviado por Dios para salvación de Israel. Ellos ya tenían la información que necesitaban para poder descubrir si Jesús era verdaderamente el Mesías. Y como nosotros lo vamos a poder ver, en este caso en particular, permítanme un segundo. Permítame, aquí está, gloria al Dios. Como vamos a poderlo ver a través de la palabra, de que ellos ya tenían todo lo que necesitaban para conocer que Jesús era el Mesías. En este caso en particular, sabemos que ya Moisés se los había dicho incluso desde el libro de Deuteronomios. En el capítulo 19, versículo 15 en adelante dice así. Moisés le dice al pueblo de Israel, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Pero note que particularmente le dice que será en medio del pueblo de Israel e incluso de entre sus propios hermanos. Y si nosotros prestamos atención a las clases pasadas que hemos tenido, descubrimos que a pesar de que Jesús era de entre sus propios hermanos por parte de la madre, esa era precisamente la razón por la cual no creían en Jesús. Ahora bien, dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no leyera mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y si descubrimos el versículo de hoy, dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Así que si estas personas al final de cuentas todo lo que Cristo les habló y les enseñó, lo tiraron por la borda, a pesar de que Moisés les había hablado desde el Antiguo Testamento, que en este caso en particular era una de las razones o de las formas en que ellos conocerían que era el enviado del Señor. Asimismo, nosotros podemos ver que espiritualmente hablando, Isaías en el capítulo 42 habla acerca de Jesús, porque dice en el versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, y te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y si prestamos atención, son prácticamente las palabras que Jesús les había dicho dentro de aquella sinagoga en Nazaret. Cuando dice así en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16, cuando dice así, vino a Nazaret, o sea Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado, a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Pero noten lo que dice en los siguientes versículos. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas, incluyendo los judíos, estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante
de vosotros. Y como nosotros podemos ver en la Escritura, desde ahí en adelante Jesucristo empezaría su ministerio delante del Señor, donde le ayudaría a los demás a entender literalmente en forma espiritual que el reino del Señor se había acercado a ellos. Ahora bien, no todo queda ahí, sino que incluso en forma literal, o sea, en forma física, podemos ver que también trajo estragos que eran visibles ante los demás. Como nosotros podemos ver en Isaías capítulo 35, especialmente al final al principio, perdón, el versículo 5 y versículo 6 dicen, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantarán la lengua de los mudos. Así que en forma física, literal, habría estragos o acciones o funciones en las personas de tal forma que sería visible ante los demás para que se dieran cuenta que Jesús era aquel a quien Dios había prometido para enviar al pueblo de Israel para su salvación. Y que literalmente nosotros podemos verlo en el capítulo 9 de este libro de Juan, acerca de aquel hombre que había sido ciego, que terminamos hace poco la clase de él. Al final de cuentas, en el versículo 32, el ciego mismo les dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y eso es lo que decía Isaías en el versículo 5 del capítulo 35. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Así que nosotros podemos ver que al final de cuentas estos personajes tenían mucho material para que al final de cuentas ellos pudieran descubrir que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, el enviado por Dios para salvación del pueblo de Israel. Y podemos verlo en la Escritura que Jesucristo mismo se los había dicho incluso ya sea en forma directa o en forma indirecta. Como por ejemplo, nosotros lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 5, especialmente en el versículo 17, que él les dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y si prestamos atención, descubrimos que una de las cosas que ellos anhelaban, según ellos, era que Jesús les dijera abiertamente si Él era el Cristo. Pero como podemos ver, Jesús se les estaba diciendo ya de forma directa o indirecta de que Él verdaderamente era aquel a quien ellos estaban esperando, pero que de alguna forma o por alguna razón lo estaban rechazando. Ahora bien, si nosotros prestamos atención a los siguientes versículos, donde habla de la autoridad del Hijo, descubrimos, usted puede leerlo todo completo si gusta en casa después como tarea, pero descubrimos que en el versículo 21 le dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y noten que Jesús en este caso en particular les está respondiendo a estos judíos que querían al final de cuentas darle matarilerillerón porque decían que se estaba haciendo igual a Dios. Y continúa diciendo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Yo pregunto, ¿qué más directo querían estos hombres que les dijera a Jesús que realmente era el enviado de Dios? Si ya Jesús de anterioridad, de maneras directas e indirectas, les había dicho, aunque no les ayudó a entender, ¿no? Pero que les había dicho que Él literalmente era aquel hombre a quien ellos estaban esperando, aquel Mesías, aquel profeta, aquella persona que Dios utilizaría para liberar al pueblo de Israel, tal vez no del yugo de la esclavitud de los romanos,
pero sí del yugo, de la esclavitud, del pecado, que era literalmente lo que mataba a Israel. El que él estuviera constantemente pecando contra Dios a tal grado que a Dios no le quedó otra nada más que apretarle, como nosotros decimos, la manita de coche para ayudarles a entender que no estaba correcto lo que estaba haciendo. Ahora bien, nosotros podemos descubrir que ese es uno de los versículos, ¿no? Pero también tenemos otros más que nos indican que Jesús ya les había hablado. Así que nosotros podemos ver en este caso en particular que en el capítulo 8, versículo 12 les dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luego dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y en el versículo 18, usted puede leer el resto en su casa tranquilamente, dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y lo digo, lo encontramos aquí todavía en el capítulo 8, en este caso en particular, antes de que ellos le preguntaran: oye, dínoslos abiertamente si tú eres el Cristo. Ya no nos tengas en ese interrogante, ya no nos tengas a oscuras, ya no nos tengas esa incógnita, sino dínoslos claramente si tú eres el Cristo. Pero Jesús, podemos ver que literalmente, de forma directa e indirecta, se los había mencionado ya en varias ocasiones. Y por último, quisiera compartirles en este caso en particular, permítame tantito, no, tengo dos más creo. Uno en este sería Juan capítulo 8 versículo 21. Dice: Jesús otra vez les dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, una vez más, los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podréis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Qué más claro necesitaban ellos que les hablara Jesús? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Y una vez más y último, podemos verlo en el mismo capítulo 8, versículo 58, cuando dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esas palabras no las podía decir usted, esas palabras no las puedo decir yo, y esas palabras no las podía decir absolutamente nadie. Cualquiera que dijera que era antes que Abraham, obviamente todo el mundo lo categorizaba como loco, al igual que lo hicieron con Jesús, pero que Jesús le estaba hablando con la verdad y diciendo con claridad que Él era el Cristo. Perdón, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado por el Padre para salvación del pueblo de Israel, y en este caso para ser librado de sus pecados. Ahora bien, como él mismo dice en el versículo que estamos estudiando, dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y para no tomarles el tiempo, solo voy a mencionar los versículos y usted puede estudiarlos en casa. Nosotros podemos ver que Jesús hizo diferentes obras antes de llegar a este capítulo, a estas palabras de estos hombres que le exigían a Jesús que les declarara si literalmente él era el Mesías y que se lo declarara de forma abierta. Y le digo, y otras obras que hizo más en privado Jesús, pero me gustaría mencionar solamente aquellas obras que fueron en público. Por ejemplo, cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán, en Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. También cuando sana a aquel paralítico de Betesda,
en Juan capítulo 5 versículos 1 al 18. También cuando hizo esa alimentación de los 5,000, una obra pública, y que de entre medio de ello no descartamos que hubiera personas del círculo religioso, en el cual se encuentra en Juan capítulo 6 versículos 1 al 15 y uno más, precisamente las clases que acabamos de terminar, la sanidad de aquel hombre que había sido ciego de nacimiento, que está en todo el capítulo 9 del libro de Juan. Como le digo, usted tómelo como tarea, guarde, pause este video cuando ya esté establecido en Facebook, o incluso se va en la descripción de este video, de la descripción de esta clase, y al fondo encuentra el link para YouTube donde puede volver a ver esta clase, y al final de cuentas pausar el video y volver a tomar estos versículos. Pero lo que le digo, las obras que Cristo había hecho delante de los ojos de todas estas personas le delataban, le descubrían, le hacían entender a los demás que Jesús verdaderamente era el Cristo, porque había obras que incluso, especialmente la última, que no se había hecho jamás, al menos a los labios de este hombre, donde un ciego de nacimiento había vuelto a recobrar la vista por la obra misericordiosa de Dios sobre su vida, a través de un siervo del Señor. Pero en este caso en particular no solamente era un siervo del Señor, sino el siervo del Señor, como dice el Antiguo Testamento, ¿no? Así que podemos ver que la obra del Señor le declaraba a los judíos que Él literalmente era aquel Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Pero además de esto, nosotros podemos deducir que al final de cuentas, aunque Jesús les declarara públicamente que Él era el Mesías, jamás le hubieran creído. Por ejemplo, nosotros podemos tener en la Escritura, o perdón, mejor dicho, podemos ver en la Escritura que en Juan capítulo 8, versículo 43, Jesús les dice así: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y les da la respuesta: porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora bien, si nosotros nos adelantamos un poquito, más bien en este caso en particular a través del Evangelio del libro de Mateo, descubrimos lo siguiente. Dice así Mateo capítulo 26, versículos 63 hasta el 68, el cual es el momento en que Jesús se encuentra ante el concilio, donde lo están interrogando y donde al final de cuentas Jesús les dice, según ellos de una manera clara, quién Él era. Y dice así: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La manera en que ellos lograron obtener esta información de Jesús es que hubo un juramento, perdónenme un segundo, hubo un juramento de parte de Jesús, el cual, mejor de parte de los judíos hacia Jesús, el cual le dicen: te conjuro por el Dios viviente. Entonces Cristo estaba, si pudiéramos decirlo en cierta forma, obligado de declararles a ellos quién literalmente era Él. Y les da esta respuesta. Luego podemos ver la reacción de estos judíos, que no es precisamente como ellos querían mostrarle, ¿no? Como si estuvieran tan ansiosos en el versículo 24 diciendo: dinos, ya no nos turbes el alma, dinos abiertamente si tú eres el Cristo. Seguramente no era para adorarle, ni para bendecirle, ni para glorificar el nombre de Dios, como ellos mismos lo muestran a través de sus hechos del versículo 65 en adelante, el cual dice: entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. Y yo pregunto, ¿no hubieran dicho lo mismo si en este momento Jesús le dice: oh, si yo soy el Cristo, qué rollo, qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Seguramente no se inclinarían delante de él y no le dirían: oh Señor mi Dios,
Oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como dijo en este caso uno de los 12 discípulos, ¿no? El cual le dice, oh, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, al final de cuentas, estos hombres no se rendirían a sus pies para decirle exactamente lo mismo, sino todo lo contrario. Podemos ver en la Escritura su maldad, la maldad en su corazón, el cual dicen, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Así que podemos ver que el deseo de estos hombres para que Jesucristo les dijera si Él era el Cristo no era precisamente para adorarle, no era precisamente para rendirse a sus pies, no era precisamente para declararlo ante los demás líderes religiosos y decir, hemos encontrado al Mesías. No era precisamente para mostrarle delante de los demás y decirle, aquí está, al que estábamos esperando, escuchémosle a Él, sirvámonos, rindémonos a Él y al final de cuentas obedezcamos todo lo que Él dice. Mas todo lo contrario, con su corazón malvado y perverso, siempre andaban buscando cómo tentarle para hacerle tropezar y para al final de cuentas acusarle de que era un hombre blasfemador y que era alguien al quien final de cuentas se le podía considerar un cero a la izquierda y tirar por la borda o tirar a la basura todo su consejo, toda su palabra y todo lo que pudiera venir a enseñar. Ahora bien, ¿qué pudiéramos aprender nosotros de todo esto que estamos estudiando? Al final de cuentas, mis amados hermanos, podemos deducir que en algunas ocasiones no importa cuánto tú le demuestres a cierto tipo de personas que verdaderamente estás viviendo para el Dios Todopoderoso. Y no importa incluso cuántos milagros pudieran ser hechos ante los ojos de estas personas. Al final de cuentas terminarían negando que Jesucristo es el Señor y por supuesto terminarían rechazándote a ti y a mí. Cuando estas personas están sucumbidas, sometidas plenamente en su religión, en sus creencias, en sus enseñanzas, como estos judíos, créanmelo, que usted pudiera mover un monte y echarlo a la mar, como dice Cristo, usted pudiera bajar los cielos hacia la tierra, usted pudiera parar aquel sol como lo hizo Josué, detente en Gabaón, o incluso pudiera hacer retroceder el tiempo para atrás y al final de cuentas la sombra retrocedería, como dice el Antiguo Testamento. No importa lo que hiciera, al final de cuentas estas personas terminarán por rechazarle a usted y por negar verdaderamente en lo profundo de su corazón que la persona a quien usted sirve es el Dios Todopoderoso que viva y reina para siempre. En otras palabras, si bien es cierto que la Escritura nos manda a nosotros a predicar el Evangelio y nos ayuda a entender que al final de cuentas es el Espíritu Santo el que toca el corazón del hombre, lo redarguye de pecado y lo ayuda a entender en el mal en el que anda, al final de cuentas no nos queda otra nada más que seguir adelante cuando alguien se encuentre con alguien que literalmente y rotundamente lo rechaza. En otras palabras, como decía o como dice nuestro hermano José Manuel Sierra, hay tantos miles y millones de personas en el mundo quien necesitan escuchar el Evangelio de la salvación como para detenernos solamente en una persona y decirle entiende y decirle comprende y decirle mira estás equivocado y mira la Escritura dice esto y la Escritura dice aquello. Al final de cuentas esa persona no se va a rendir a Cristo y va a terminar rechazándote y al final de cuentas seguirá su mismo estilo de vida. ¿Para qué detenernos en alguien así?
Al final de cuentas, nosotros no tenemos el poder para cambiar el corazón del hombre. Mejor dejemos y demos oportunidad a Dios a que a través de su Santo Espíritu pueda obrar en la vida de esa persona. Yo sé que es duro y es drástico lo que yo estoy diciéndoles y es un poquito fuerte para algunos porque tanto usted como yo tenemos hermanos, primos, sobrinos, tíos, incluso seres queridos como hijos, etcétera, etcétera, que los amamos y los apreciamos y nuestro anhelo y deseo es como decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, desearía yo ser maldito con tal de que mis hermanos en la sangre y en la carne pudieran venir a los pies de Cristo. Pero que al final de cuentas nosotros no podemos cambiar la realidad. Nosotros no podemos cambiar sus corazones. Y por mucho que anhelemos y deseemos en lo profundo del corazón ayudarles a ellos a que se rindan a Cristo, no lo vamos a lograr por nuestra propia cuenta. Porque que el cambio del corazón del hombre es solamente nuestro Dios. A través de su Santo Espíritu toca el corazón de los seres humanos, los redarguye de pecado, les indica verdaderamente a quién deben de buscar y al final de cuentas es Él el que les ayuda a decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. Y le digo, a pesar de que por mucho que anhelemos nosotros, no podemos hacer nada más que orar por ellos, entregarlos en las manos del Señor y suplicar por la misericordia de Dios para que el Señor los cambie, los transforme y les ayude a entender que necesitan a Cristo tanto como lo necesitamos nosotros y que así como nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y vinimos a los pies de Cristo, ellos también son responsables de rendirse al Señor. Pero que al final de cuentas no podemos detenernos toda la vida con ellos, porque de igual manera seguirán rechazándonos hasta que el Señor toque sus corazones y les ayude a entender que necesitan a Cristo para poder vivir. Al final de cuentas no nos queda de otra nada más que seguir nuestro camino, seguir predicando la palabra del Señor. Y el Señor, que al final de cuentas es Él el que tiene misericordia del ser humano, sabrá a quién de nuestros seres queridos tocará su corazón. A quién de nuestros seres queridos les hablará al corazón y les ayudará a entender que lo necesitan a Él para poder partir de este mundo a su presencia, para hacerle entender que el camino por donde van es el camino de perdición, el camino de condenación, y que por muy seguro que se sientan ellos por sus propias obras de que se han ganado al cielo, al final de cuentas el Señor les ayudará a entender lo equivocado que estaban y les ayudará a rendirse a Él y a vivir para Él. De nosotros queda el no perder la esperanza que Dios tendrá misericordia de nuestros seres queridos. Y como yo siempre he dicho, incluso en mi iglesia, en las oraciones, mi anhelo y mi deseo es que mi descendencia completa pueda rendirse al Señor. Y es mi esperanza, mi anhelo y mi deseo que mis hijos, mi nieto, bisnietos, mis tataranietos y todas mis generaciones por venir, hasta que Cristo venga o hasta que culmine su obra en la tierra, mi anhelo siempre ha sido y será que ellos también puedan vivir para el Señor, incluso considerando que hay algunos de ellos que se portarán mal y harán pecado y negarán a Dios y se querrán alejar de Dios. Yo incluso le he dicho al Señor, como dice en el Antiguo Testamento, donde dice el Señor que algunos de los siervos del Señor vendrían cuando menos para comer pan buscando una parte en la obra del Señor. Y yo le digo, Señor, aunque sea, Señor, para salvación de sus almas, dales un lugarcito en tu obra para que ninguno de mi descendencia pueda partir de esta tierra sin Cristo en su corazón. Pero que al final de cuentas no me queda nada más que servir a mi Dios, entregar mi voluntad a Él y rogarle por su misericordia para que mi descendencia toda pueda conocer al Señor. Y es mi esperanza y es mi anhelo, pero no puedo detenerme ahí. Necesito seguir haciendo la obra del Señor, como también no puedo detenerme con mis hermanos, con mis primos, con mis tíos. Sé que el Señor tiene a sus siervos por allá en el país donde ellos se encuentran, en el lugar, en el terreno, en el poblado donde ellos estén.
Y ruego al Señor que en su misericordia los envíe para predicarles el Evangelio, a pesar de que lo rechacen a uno, a pesar de que uno lo tomen como que si no existiera ya más en la tierra, porque predicamos a Cristo. Todavía sigo rogando para que el Señor siga enviando a sus siervos y puedan ellos tener la oportunidad de conocer a Cristo y rendirse a Él. Pero como les digo, no puedo detenerme ahí. Necesitamos todos y cada uno de nosotros seguir adelante predicando el Evangelio a todas aquellas personas a quien Dios nos las permite, porque seguramente de entre ellos habrá otras personas que tendrán un corazón más dócil, más dócil, que al predicarle nosotros la palabra del Señor se rendirán a Cristo y vivirán para Él y para la gloria de su nombre. Así que ahora podemos ver la otra cara de la moneda. Podemos ver a una persona, a un personaje que realmente estaba sirviendo y viviendo para Dios, pero que al final de cuentas quienes se supone que deberían de recibirlo eran ellos precisamente los que estaban rechazándolos. Y de la misma manera lo harán con nosotros. ¿Qué les parece si oramos, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, y le pedimos a Dios que nos dé siempre la fortaleza, el ánimo y el deseo de orar y clamar por la salvación de las demás personas, incluyendo nuestros seres queridos, pero que al final de cuentas nos ayude a entender que no podemos atorarnos ahí, sino que debemos seguir predicando la palabra y que nos dé ese ánimo, ese anhelo de pregonar las buenas nuevas de salvación, mientras en nuestro corazón creemos que Dios es todopoderoso para cambiar y transformar el corazón de nuestros seres queridos para la gloria de su nombre. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Señor, te rogamos como siempre por tu misericordia, para que tú puedas alcanzar a nuestros seres queridos. Sálvales, Padre amado, sálvales. Tómales en cuenta, Señor, que al final de cuentas nosotros somos personas que no nos acercamos a ti por voluntad propia, pero toma en cuenta, Señor, que ellos son personas que necesitan de ti tal como lo hacemos nosotros, Señor, que ellos necesitan de la salvación al igual que nosotros. Que consideres que somos polvo, Señor, y tú eres Dios. Que no te olvides del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y que era suficiente para salvar sus almas. Que tú les ayudes, Señor, a voltear su rostro hacia ti. Pon en ellos tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, en el sentido de que ellos puedan rendirse a ti para la gloria de tu nombre, para que tu Santo Espíritu, cuando hable a su corazón, a su vida, ellos puedan dar respuesta positiva a ese llamado, Señor, y que puedan vivir para ti. Ciertamente nosotros no conocemos, Señor, quién de las personas a quienes predicamos literalmente se rendirán a ti, vivirán para ti toda su vida. Y ciertamente tampoco no conocemos quién te negará para siempre. Por lo tanto, por eso predicamos tu evangelio, para que todos tengan la oportunidad de escucharlo mientras tú tienes misericordia y les ayuda, Señor, a reconocerte a ti como Señor y Salvador. Permita en tu misericordia que tu Santo Espíritu los redarguya de todo pecado, de toda maldad, de toda injusticia, de toda iniquidad, y que ellos puedan reconocer que han vivido de espaldas a ti, y que ellos puedan descubrir que hay una oportunidad en Cristo Jesús. Como dice tu palabra, que mientras hay vida y esperanza, que puedan tornar su mirada hacia ti, voltear hacia el cielo y clamarte por tu misericordia y rendirse ante ti, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre amado, porque nosotros sabemos que tenemos un Dios misericordioso, que se complace, dice la Escritura, en tener misericordia. Y que al final de cuentas tú puedes escuchar nuestra voz, nuestro llamado, nuestro clamor por nuestros seres queridos, para que tú los salves y para que tú les ayudes a rendirse ante ti.
Gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra y por tu verdad. Gracias por tu bondad, Señor. Ayúdanos siempre a no rechazar a nadie nunca, Señor, porque solamente tú sabes quién es el que se rendirá a tus pies, y que nos guardes tú de encontrarnos rechazando a aquel por quien Cristo murió y negándole la oportunidad de que se rinda a ti. Gracias, Padre amado. Bendito seas por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por su bendita palabra. Permite el Señor que en su misericordia pueda traer paz, consolación, alegría a sus corazones, especialmente a aquellos hermanos que como yo les ha tocado la oportunidad de ser rechazados por sus seres queridos. Pero que al final de cuentas el Señor les dará la victoria y se glorificará en el corazón, en la vida de aquella persona a quien tanto aman y anhelan y desean que sea salva, como me tocó a mí, como yo les comentaba y daba testimonio de mi esposa, que ella al final de cuentas vino a los pies de Cristo ya casi para tener a nuestro hijo mayor Josué, pero que de antemano los primeros 9 meses de habernos casado, donde todavía no conocíamos muy bien de las cosas de Dios, éramos inmaduros, venimos a los pies de Cristo, luego ya estábamos comprometidos antes de venir a los pies de Cristo, ya al final de cuentas éramos novios, estábamos por casarnos y al final de cuentas vinimos a Cristo cuando nosotros todavía no teníamos conocimiento de la palabra de Dios y al final de cuentas podía yo sentir el rechazo de mi esposa porque como ella era católica de hueso colorado, como decimos nosotros, siempre teníamos encontrones a tal grado que por allá en el mes noveno un día le dije al Señor, no le predico ya más, si quieres salvarla, sálvala tú. Pero yo no le vuelvo a predicar. Y para la gloria del Señor y para alegría de mi corazón, a los pocos días, semanas, el Señor empezó a obrar en su vida de una manera maravillosa que terminó rendiéndose por completo al Señor y vivir para Dios como el Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy. Así que el Señor les continúe bendiciendo, mi amado hermano, mi querido amigo de las redes sociales. No pierdan las esperanzas. Viva para el Señor, sirva al Señor y ruegue al Señor por misericordia y el Señor hará el resto en sus seres queridos. Él se glorificará, Él bendecirá su vida y traerá alegría a su corazón al ver que su ser querido se ha rendido para Cristo, para la gloria de su nombre. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Una vez más, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes. Nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Que Dios le continúe bendiciendo grandemente. Hasta pronto.